Vamos a platicar el día de hoy sobre la simulación. Eh, Nosotros ya habíamos platicado hace algunas clases sobre los elementos del contrato, compañeros. Hemos platicado sobre los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales se dividen en esenciales comunes, ¿verdad? Esenciales especiales y esenciales especialísimos o privativos. Luego abordamos ya lo que son los elementos esenciales comunes, compañeros, por la tremenda importancia que tienen estos elementos que están en todos los contratos, ¿verdad? Y si uno de esos falta, pues el contrato no nace a la vida jurídica. Entonces ahí tenemos como elementos a la capacidad, el consentimiento del objeto. El caso es que abordamos ya lo que era la capacidad y el consentimiento. El consentimiento, como es la voluntad, ¿verdad, compañeros? En el cual varias voluntades llegan a un acuerdo para eh, estar en dirigirse a un punto en común, ¿verdad, compañeros? Y de ahí crear, modificar o extinguir una obligación, vemos la importancia que tiene. Entonces, ya platicamos sobre los vicios del consentimiento, ¿verdad? Aquellos elementos que afectan al consentimiento, compañeros, lo entorpecen, ¿verdad? Pero en la última clase nosotros habíamos platicado sobre el dolo, la violencia y el error. Pero les comenté yo que había un elemento más, que lo íbamos a abordar más adelante, que es la simulación. La simulación se le toma como que fuera un vicio del consentimiento, pero sus efectos son mayores, compañeros. El efecto de la simulación no es únicamente en relación a el consentimiento como tal, sino también afecta a los acreedores en un determinado contrato, porque los defrauda. Ya vamos a ver por qué. La simulación, como concepto, compañeros, la simulación es hacer parecer algo que no es, ¿verdad? Algo que, si bien puede ser que no exista, o que exista, pero que no sea lo que se está requiriendo, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Este elemento, compañeros, esta figura proviene, al igual que muchas otras de las que hemos estudiado, proviene de la voz latina simulare. ¿Por qué una voz latina? Porque ya se conocía en Roma, ya se había desarrollado en Roma. Recordemos que, como hemos ya comentado en varias ocasiones, la influencia, tremenda influencia del Imperio Romano, estaba desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista bélico, ¿verdad? Y el punto de vista jurídico, es algo muy, ha afectado a la mayoría de legislaciones, ¿verdad, compañeros? Haciendo su transición hasta nuestra época. Entonces, en este caso, la simulación, lo que hacía, lo que ellos trasladaban, ¿verdad? Era que habían dos tipos, o había una vertiente que se dividía en dos caminos, ¿verdad? Uno donde el acto que se celebraba era totalmente fingido, ¿verdad? Y su intención era burlar a terceros, haciendo creer que existía algo, ¿verdad? Y el otro,
no era que no existiera, sino que era algo que estaba disfrazado, ¿verdad? De una manera distinta y diferente a la que realmente era, a la que realmente es. Entonces, vemos que la simulación, pues, puede presentar dos caminos. Así era en Roma, pero lo interesante es que en la actualidad sigue siendo así, ¿verdad? Donde hay algo que no existe y hay algo que sí existe, pero no era lo que se pretendía. Veamos, compañeros, nuestro Código Civil. Veamos el artículo 1284 del Código Civil de la simulación. Dice, la simulación tiene lugar, primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándole la apariencia de otro de distinta naturaleza. Segundo, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no han convenido entre ellas. Y tercero, cuando se constituye o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Ahí son las causales por las cuales se puede plantear la simulación, compañeros. De esa manera se plantea la simulación. Veamos la siguiente diapositiva. La simulación, como lo dice la misma palabra, ¿verdad, compañeros? Está dando a entender algo que no es. Está simulando algo que no es, ¿verdad? Y esto se plantea de dos maneras, tal como lo hacían los romanos en su momento. Primero, el acto no existe, ¿verdad? El acto no, eso que se está estableciendo no se dio, no existe. Y segundo, el acto sí existe, pero es distinto al que se está presentando, ¿verdad? Realmente, en este caso, se está otorgando una situación distinta a la que en determinado momento se quiso presentar. Veamos el artículo 1257, compañeros. En el artículo 1257, nosotros tenemos el punto de partida para poderlo encajar en lo que es, en lo que son los vicios del consentimiento, ¿verdad? Dice el artículo 1257, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia, ¿verdad? La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. Entonces vemos aquí cómo lo incluye, ¿verdad? De la simulación. La simulación tiene una serie de requisitos, compañeros. Tiene una serie de elementos que deben de cumplirse para que la simulación se produzca. Primero que nada, tenemos el hecho de que la simulación, el acto que se está presentando, tiene que ser una declaración deliberadamente discordante con la realidad. O sea, lo que estamos presentando no es lo que se está desarrollando en la realidad. Lo que se está estableciendo no es lo que en realidad se presenta, ¿verdad? Pero lo importante de esta característica, que es, por cierto, la esencial, es que tiene que ser de manera intencional. O sea, se está fingiendo la existencia de un acto, se está simulando la existencia de un acto para obtener fraudulentamente el consentimiento o para defraudar a acreedores, ¿verdad? Y lo estamos haciendo intencionalmente. Los otorgantes, las partes que intervienen en un contrato pueden plantear esa situación. Debe ser concretada entre las partes, ¿verdad?
Las partes deben decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y su finalidad es producir un engaño, pero para terceras personas, u obtener el consentimiento, tal como, por eso se le incluye como un vicio también. Pero vemos que el efecto es mayor, no solo es el consentimiento, sino defraudar a terceras personas. Ya vamos a ver por qué se pueden defraudar a acreedores. Tenemos aquí la clasificación, ¿verdad? De lo que es la simulación. La simulación, ya vamos a ver ahorita precisamente en nuestra ley, la simulación puede clasificarse como simulación absoluta y simulación relativa, compañeros. La simulación absoluta es cuando las partes declaran algo que no ha ocurrido, ¿verdad? Es absoluta, ¿verdad? Realmente el acto, el contrato nunca se perfeccionó, nunca se llegó a perfeccionar, ¿verdad? O en determinado momento tratan de mantener ocultas a los verdaderos interesados. Pero básicamente es el hecho de que no ha ocurrido algo, no se ha dado algo, compañeros, no ha ocurrido algo, sino se está fingiendo que existió. Supongamos que, como a manera de ejemplo, vengo yo y solicito un préstamo, ¿verdad? Celebro un contrato de mutuo. Entonces, me otorgan el dinero y yo estoy garantizándolo con un bien inmueble. A eso va a servir de garantía. Es decir, se constituye una hipoteca sobre mi bien, sobre mi casa. ¿Para qué es esto? Porque si en determinado momento yo no pago, el acreedor se queda con mi casa. Pero resulta que aquí hay una simulación. Yo hablo con otra persona, una persona que puede ser conocida mía, amigo, y le digo, bueno, vamos a fingir que te estoy vendiendo la casa. Entonces, resulta que cuando el banco quiere que vengo yo y no pago, y el banco inicia un procedimiento para quitarme el bien, ya el bien ya no está en mi nombre, ¿verdad? Ya no soy yo el propietario, ya no hay forma de garantizar. Entonces ahí se está afectando a terceros. Hay una defraudación de los acreedores, compañeros, ¿verdad? Realmente me dirían ustedes, bueno, pero mire, se celebró un contrato, pero la situación es que el contrato nunca se perfeccionó. El bien nunca se entregó a la otra persona. El precio nunca se pagó. Ahí hay una simulación en relación a una compraventa, ¿verdad? Y sí está afectando a terceros, está afectando al banco, se está afectando a los acreedores. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, compañeros, porque ahí hay una simulación absoluta, porque no está produciendo efectos jurídicos, pero sí está afectando a otras personas, está afectando a terceros. Y hay una declaración, como nosotros dijimos con anterioridad, que es discordante con la realidad. Bueno, mire, se celebró una compraventa, pero realmente en la realidad no es así.
y se está haciendo de manera intencional. Se concertó entre las partes, se llegó a un acuerdo y su finalidad es engañar a terceras personas, en este caso al acreedor. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que el efecto de la simulación es mayor que los otros vicios, porque no solo va a afectar el consentimiento, sino aquí está afectando a terceras personas, simulando cosas que realmente no sucedieron. Veamos nuestro código, compañeros. En el artículo 1285. Dice el artículo 1285, la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. El artículo 1286 dice, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. No produce ningún efecto jurídico. Porque el acto que se está simulando no se perfecciona, compañeros, ¿verdad? Ahora veamos el otro tipo de simulación. Lo que sucede, compañeros, es que no solo tenemos la simulación absoluta. Al inicio de la clase, compañeros, nosotros vimos que se podía plantear la simulación por dos situaciones. Primero, porque el acto no existe, ¿verdad? Y segundo, porque el acto sí existe, pero en sustancia es diferente o distinto al que estamos presentando. Entonces, cuando esa situación se da, es cuando se presenta la simulación relativa, compañeros. La simulación relativa es cuando los contratantes, ¿verdad, compañeros? Desarrollan un acto jurídico distinto, ¿verdad?, al que debieron haber desarrollado o le dan una apariencia diferente al que debieron haber desarrollado. Sigamos con los contratos de transmisión de dominio. El dominio, compañeros, jurídicamente es un sinónimo de lo que es la propiedad. Tengo una propiedad sobre un bien. Con los contratos de compraventa nosotros podemos ver claramente cómo pueden presentarse vicios o pueden otorgarse este tipo de situaciones. Entonces, ya vimos que en la simulación absoluta, ahí se está simulando que existió un contrato. Yo les ponía la compraventa de un bien que estaba hipotecado, ¿verdad? Para evitar pagar o cumplir con la obligación. Luego tenemos la simulación relativa, compañeros, que aquí sí se da un acto, pero no el que debió haberse dado. Supongamos, yo voy a comprar una casa, ¿verdad? Quiero adquirir una casa y la casa paga cierta cantidad de impuestos. Pero lo que sucede es que el impuesto es muy alto. Entonces digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces hablo con el vendedor y se llega a un acuerdo. Es decir, las partes, los otorgantes, los contratantes, llegan a un acuerdo. Y se establece que no se va a celebrar un contrato de compraventa, sino se va a celebrar otro contrato que también transmita el dominio o la propiedad. La donación. La donación es un contrato donde una de las partes, el que está donando, tiene todas las obligaciones y el que recibe todos los derechos, ¿verdad? Por eso se les denomina contratos a título gratuito. Entonces, celebramos una donación
y la donación paga bueno, ahora ya hay hasta una exención si se cumplen con ciertos requisitos. Ya no tengo que pagar nada. O si lo tengo que pagar es mínimo. Entonces ahí lo que se hizo fue pagar menos impuesto, evadir al fisco. Entonces, ahí es una simulación relativa, porque ahí se dio un acto en lugar de dar otro. Realmente lo que tenía que haberse dado era una compraventa, pero se otorgó una donación. Y en este caso, el contrato sí nace a la vida jurídica. No es como la simulación absoluta, donde ahí realmente todo está simulado. Aquí no. Aquí una parte es la que se ha simulado, ¿verdad? Pero realmente el contrato como tal sí nace a la vida jurídica. Y precisamente nuestra legislación establece, volvamos a leer el artículo 1286, que solo habíamos leído la primera parte. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. Entonces, miren, compañeros, lo que sucede es que en este caso, la simulación realmente, el contrato es un contrato en la simulación parcial, perdón, relativa, es en este caso sí, nace a la vida jurídica. Se está celebrando un contrato distinto, pero sí produce los efectos. Y sí se ha cumplido realmente. Lo que pasa es que se quería pagar menos impuestos. Un punto bien importante en esta figura, compañeros, es que la simulación no debe de establecerse solo porque una de las partes o uno de los contratantes así lo establezca, ¿verdad? Que diga, mire, aquí se está simulando algo. No, esto tiene que presentarse ante un juez, ¿verdad? Y el juez es el que tiene que decir si hay una declaración discordante con la realidad, si hay intencionalidad, ¿verdad? Entonces, con base en eso, él puede establecer, bueno, sí, aquí se simuló un acto. Mire, aquí realmente lo que se trataba era de no pagar o no cumplir con una obligación. Entonces, los acreedores tendrán que plantear eh, las acciones correspondientes, pero sí se produjo la simulación. O la simulación relativa, sí, mire aquí lo que se puede establecer con las pruebas aportadas es que el contrato que debió haberse celebrado es una compraventa. Pero eso lo tiene que decidir él, ¿verdad? El juez. Pero con esto podemos ver que si en algún momento se declara la nulidad, perdón, sí, la nulidad por una simulación, vemos que no hay efectos, ¿verdad? Tal como lo dice el artículo 1285, la simulación es absoluta y relativa, ¿verdad? Y el 1286 habla ya de los efectos. La simulación absoluta no produce efecto jurídico. Está simulado el contrato, pero no produce efectos jurídicos. Y la simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto. Entonces, vemos cómo se puede plantear, ¿verdad? Cómo va más allá, compañeros, de afectar el consentimiento, sino que aquí también afecta a terceros. Veamos la siguiente diapositiva.
La simulación relativa, tal y como lo dice el artículo 1286, los efectos son los del acto verdadero, ¿verdad? Si es que en determinado momento se comprueba que existió una simulación, ¿verdad? La simulación, esto que les traslado aquí en la última diapositiva, compañeros, está basado precisamente en el artículo 1287 de nuestro Código Civil. Dice, la simulación no anula el negocio jurídico cuando tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona, ¿verdad? Si el negocio jurídico no tiene un fin ilícito, ¿verdad? O no causa perjuicio a ninguna persona, no hay ningún problema. Entonces, producirá los efectos correspondientes. Pero recordemos que la simulación, por eso, es que está contenida como un vicio del consentimiento o está planteada como una situación en la cual se puede defraudar a acreedores, porque esa es el objeto, ¿verdad? De hecho, en tiempos romanos surge una acción, ¿verdad? Que ha evolucionado hasta nuestros días, que precisamente lleva el nombre de un jurista romano, ¿verdad, compañeros? Paulo, ¿verdad? La acción pauliana, que pretende en determinado momento atacar situaciones que se presentan bajo esta situación, ¿verdad? Cuando una persona dice, mire, yo ya vendí la casa, entonces ya no hay bienes que me puedan, eh, que puedan, a los que les pueda trabar embargo, o sea, mi patrimonio ya no me corresponde, ya es de otra persona, entonces ya no puedo pagar no me pueden quitar los bienes para hacerse de pago. Entonces existe la acción pauliana, ¿verdad? Donde esta acción deja sin efecto ese tipo de situaciones jurídicas para que el patrimonio regrese en propiedad al deudor. Y entonces el deudor pueda responder con esos bienes ante el acreedor. Es decir, el acreedor se hace pago. Entonces vemos que esta situación hace muchos años que se ha venido presentando, ¿verdad, compañeros? Y nuestra legislación la contiene con el fin de poder establecer, ¿verdad? Con el fin de poder establecer una forma de dejar sin efecto esta situación. Para eso existen este tipo de herramientas jurídicas que apoyan al acreedor y que logran dejar sin efecto una situación en la que se simula un acto, un negocio. Lo interesante de la figura, como vemos, como es una figura que afecta tanto el consentimiento como a terceros, es que el tiempo para poder plantear las acciones correspondientes, es decir, deducirle responsabilidades a quienes incurrieron en una situación como esas, el tiempo no es limitado, sino, veamos, el artículo 1288 dice, la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. La prescripción es el tiempo que señala la ley para poder plantear una acción, para deducir responsabilidades u cosas similares. Las figuras contenidas en nuestro Código Civil no tienen un periodo de prescripción uniforme. Para algunos es 1 año, para algunos es 2 años, para otros 5 años, pero en esta figura, es una situación bien particular, porque aquí es imprescriptible, ¿verdad? Aquí no señala un tiempo. Es cuando ellos lo consideren plantear. Este artículo, miren compañeros, el artículo 1289 hace relación a que una persona
que ha obtenido por simulación un bien y lo transmite a un tercero. Pongamos yo, tengo mi casa, está hipotecada, pero bueno, hablo con un amigo mío y trasladémoslo, ¿va? Pero él a su vez dispone del bien a un tercero. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces dice el artículo 1289, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito, es decir, si fue a través de una donación, ¿verdad? Ahora, si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquirente obró con mala fe. Entonces vino alguien y bueno, mire, yo lo doné. Entonces ahí sí procede. Pero si no lo doné, lo vendí, es decir, que obtuve un beneficio, entonces la persona que adquirió habrá que establecer si lo hizo de buena o mala fe. Y eso se puede comprobar, ¿verdad, compañeros? Siempre a través de un proceso judicial. Entonces, nos damos cuenta aquí, compañeros, de los alcances que puede tener una figura como estas, ¿verdad? Lo amplio que puede ser. Es por eso que el periodo de prescripción es imprescriptible, ¿verdad? El periodo para poder plantear las acciones, porque es un proceso bien alambicado, ¿verdad, compañeros? Y es una situación que en determinado momento puede presentarse de manera recurrente, usual, ¿verdad? Tanto la simulación absoluta como la simulación relativa. De hecho, la simulación relativa, por ser una situación en la cual los efectos puedan ser de menor impacto, entonces por eso es que se presenta muchas veces con más frecuencia, ¿verdad? Entonces, la simulación tenemos ya en nuestro código que debe de cumplir los causales que establece el artículo 1285, 84, perdón, 1284. El artículo 1285 es cuando ya nos dice qué tipo de simulación existe. Entonces, de esta manera nosotros podemos ya tener una idea bastante clara, compañeros, ¿verdad? De lo que es la simulación, en dónde está contenida, ¿verdad? Y los tipos de simulación que se pueden presentar, como la simulación absoluta y la simulación relativa. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas sobre el tema de la simulación? ¿Alguna? A ver, la compañera Carolina Montejo. Sí, licenciado, buenas noches. Esto sería lo que se viene dando también cuando hay un divorcio, ¿verdad? Donde quizás el esposo o la esposa no quiere que se vean que hay bienes y Sí, así podría es. suceder. Sí, Exacto. ¿verdad? Sí, ese es un muy buen ejemplo. Sí. En todo Se caso, simula un acto, ¿verdad? ajá, en todo caso se tendría que reunir las pruebas, pero ¿cómo se podría hacer eso de reunir esas pruebas ante un juez? Mire, eso tendrá que ser ya parte de la investigación que tenga la persona para poderlo presentar ante el juez, ¿verdad? Puede ser una declaración testimonial, ¿verdad? Ah, ya. Donde se establezca, por ejemplo, el vínculo matrimonial o la adquisición que hubo de bienes para poder acreditar esa situación, ¿verdad? Entonces el juez tendrá que analizar todo lo que se le aporte y de hecho la parte interesada tendrá que aportar la mayoría de pruebas, como por ejemplo esa, ¿verdad? Una declaración testimonial con algunas preguntas, ¿verdad? Que se denomina pliego de posiciones y entonces responderlas para que el juez obtenga
algún tipo o se haga una idea más clara de cómo están las cosas y los bienes que en determinado momento pudieron darse. Licenciado, eso de poder obtener también una de las pruebas puede ser conforme a lo que aparece también en el Ministerio de Finanzas, ahí aparece, ¿no? Los bienes que la Probablemente. Sí, sí, ¿verdad? así es. Sí, Okey, gracias, Lic. a la orden, compañera. A ver, el compañero Michael Velázquez. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. ¿Usted me podría dar un claro ejemplo de la relación absoluta y la relación relativa? Perdón, licenciado, para que me Es- quede más claro. Muy bien, simulación absoluta y simulación relativa. La Ah, simulación sí. absoluta es cuando no tiene nada de real. Por ejemplo, como yo les decía, el banco me quiere cobrar la deuda. Yo ya entregué mi bien, lo otorgué como garantía. Entonces lo que va a pasar es que el banco me va a quitar el bien. Entonces lo que yo tengo que hacer, perdón, lo que hago, ¿verdad? Fraudulentamente, de manera intencional, malintencionada, es que le hablo a un amigo mío y se simula una compraventa, ¿verdad? Entonces ya yo no tengo bienes, pero en realidad, en la realidad, yo nunca me salí de mi casa. Sigo viviendo ahí, no pagué no entregué ningún bien, no me pagaron ningún precio, no se perfeccionó el contrato, ¿verdad? Solo se simuló. Entonces, de esa manera, ya yo no tengo el bien, pero es para defraudar a un tercero, que en este caso es el banco. Esa sería la simulación absoluta. Entonces, no tiene nada de real, no produce efectos jurídicos. Luego tenemos la simulación relativa. La simulación relativa es donde se presenta un acto cuando se debió haber presentado otro. El ejemplo que yo les ponía era que voy a comprar una casa, pero por la compraventa tengo que pagar mucho impuesto. Entonces celebro un contrato de donación, ¿verdad? Donde el impuesto es bastante menor. O no, ahora en estos casos ya no se paga impuestos si se cumplen con ciertos requisitos. Entonces ahí yo ya no tendría, se transfirió el dominio, es decir, la propiedad, ya la casa es mía y tuve que pagar menos impuesto. Ahí sí hay un acto jurídico verdadero, pero no es el que debió haberse presentado. Se presentó una donación cuando se tuvo que haber presentado una compraventa. ¿Por qué? Porque se trataba de evadir el fisco. A eso es a lo que se refiere la simulación relativa, ¿verdad? Si hay un negocio jurídico que nace, ¿verdad? Y que produce sus efectos. En cambio, en el otro no. En el otro está completamente simulado, todo. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, ahí está más que claro. Gracias, licenciado. A la orden, compañero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Miren, compañeros, les quería comentar, al momento de que nosotros sepamos las fechas del examen parcial, yo les voy a trasladar un laboratorio. El laboratorio es un resumen prácticamente en preguntas de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Porque la información que hemos tenido, el contenido a veces es amplio, entonces van a haber preguntas que ustedes tendrán que responder. Es un resumen en preguntas. Entonces eso les va a ayudar para poder preparar el examen parcial. ¿Verdad, compañeros? Eso será al Muchas momento de que gracias, Lic. sepamos. A la orden, compañeros. Eso será al momento de que sepamos ya las fechas del examen. Gracias, Lic. A la orden, compañeros. Gracias, Lick. Licenciado, Bueno, buenas noches. Bueno, compañeros, feliz noche, pasen licenciado. feliz noche, Gracias. compañeros.